Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio del DASAM. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Bueno, ahora vamos a adentrarnos ya en un tema que es muy polémico. ¿Y por qué es polémico? Porque este tema ya es de vida o muerte, ¿ok? Y tristemente, hay personas que han fallecido por esto. Hay países que ya las leyes no lo permitan, así sean testigos de Jehová, pero otros países pues todavía tristemente no han legislado sobre este tema. Y es por qué los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre en caso de una enfermedad, accidente. O sea, ¿de dónde sacaron ese invento y por qué todavía en pleno 2023 siguen con lo mismo, que es tan peligroso? Sí, primero, qué bueno que nos comentas eso. Varios países ya lo han hecho porque esto ya no solamente afecta el plano espiritual, sino también lo humano. De hecho, se dejan morir literalmente, y no solamente ellos, a los hijos pequeños incluso. Entonces, algo muy grave, que por eso es una de las razones por las cuales los testigos de Jehová han sido realmente prohibidos en varios países. ¿Por qué lo hacen? Recordemos que las sectas y las religiones que impactan más así son las que tienen ideas a veces tan raras, tan extrañas, y eso se llama identidad. Aunque sea algo negativo, pésimo, pero si te hace diferente, eso funciona. Yo siempre le digo a las personas, ¿cómo se llama, por ejemplo, en Colombia, un pequeño animalito que en las noches brilla verde, pequeño, muy pequeño? Luciérnaga. Igual que en México, entonces, luciérnagas. Muy bien. En realidad es casi imposible que si estás en un lugar y una luciérnaga se prende, no voltees a verla. ¿Por qué? Porque es diferente al todo el entorno. Eso hacen los testigos de Jehová, algunas sectas y algunas religiones como los musulmanes, que hacen cosas tan raras, tan negativas, tan feas, pero son diferentes. Y en un mundo donde la gente no tiene bien sentada las bases, la identidad, lo que es la verdad, buscas algo. ¿Y qué es lo que buscas? Lo que se identifique, la linterna que te aparece. Por eso yo estuve a punto de quedarme con los testigos de Jehová, porque en realidad esa es la razón con la cual ellos te atrapan, te enganchan. Somos diferentes, por lo tanto, somos la verdad. No, ¿de dónde sacaron esto? Es una pésima, pero pésima, malísima interpretación de la Biblia. Si le preguntamos a un testigo de Jehová o a alguien que está estudiando con ellos, ¿de dónde lo sacaron? Van a decir, de la Biblia, por supuesto. No, de la Biblia en realidad no lo sacaron. Hicieron una interpretación. Por ejemplo, dile, ¿cuántas citas bíblicas hablan sobre la sangre? Y te va a decir muchas citas bíblicas. Ajá. Y si le dices, ¿y dónde están? Ahí ya viene lo primero. De las 20, 30 que te den o 40, el 90% están en el Antiguo Testamento. Eso ya nos va apuntando algo. ¿Por qué habla tan poquito? 3 veces solamente en el Nuevo Testamento de la sangre y muchas veces en el Antiguo, porque en realidad era una creencia de los judíos, no de Jesucristo, no de la iglesia de Jesús, no de los apóstoles. Los judíos creían que en la sangre estaba la vida. Era una creencia en el campo científico. La Biblia tiene no solamente enseñanzas, la Biblia tiene creencias, costumbres, opiniones para siempre, opiniones por un tiempo. Todo eso es palabra de Dios, sí, pero son diferentes contenidos. ¿Cómo demostrarlo que eso era una creencia nada más? Bueno, entonces ayudamos al testigo de Jehová diciéndole, hermano, esto es algo del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Te van a decir casi inmediatamente, pero es que eso está en el Hechos 15, y en Hechos 15 dice, absténganse de la sangre. Segundo, no solamente una creencia, nunca, y hay que decirlo bien directo, nunca en la Biblia está hablando de transfusiones de sangre, está hablando de la sangre animal, no de transfusiones de sangre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las 3 únicas citas. Entonces, si está hablando de los alimentos, de la sangre, ya vamos aclarando las cosas. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué se dice acerca de los alimentos? Que la sangre era vista como algo así. Bueno, entonces la Biblia dice en 1 Timoteo
4:4, 1 Timoteo 4:4, ningún alimento está prohibido siempre que lo hagamos dando gracias a Dios. 1 Timoteo 4:4. Así que la palabra de Dios nos empieza a aclarar que no son cuestiones externas. Jesús lo va a decir así, Jesús también lo dice en San Mateo 15:11. San Mateo 15:11. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Vemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero va más allá. La cita que les voy a dar ahora, muchos no lo saben, se la recomiendo. Díganle al testigo de Jehová, entonces ustedes no comen sangre, ni transfusiones, ni nada. No, nada. Pero sí creen en la Biblia, sí. Busca 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. Búscala. Y esperas unos segundos y se la vuelves a repetir. 1 Corintios 10, 25. Dile, hazme un favor, léela en tu Biblia. Eso es mejor, ¿eh? No la leas en tu Biblia católica. Deja que la leas en su Biblia, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La va a abrir. ¿Y sabes qué dice ahí, Miguel? Y los hermanos que están conectados, dice ahí, coman de todo lo que se vende en las carnicerías, sin investigar por escrúpulos de conciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que dice. Y entonces, ¿qué se vende en las carnicerías? Carne. ¿Y qué trae la carne? Sangre, por supuesto. Y entonces ellos dicen que no, por un lado las transfusiones, y van y compran carne. Ellos van a decir, no, la lavamos. No, tampoco, no se pueden excavar por ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, en América Latina es más difícil en muchos países. Por ejemplo, México hay muy pocos judíos, es muy raro verlos. No sé, en Colombia, acá es muy común en algunas partes, como Nueva York, donde hay zonas donde viven muchos. Y tienen una famosa comida, y lo venden también en América Latina, la carne que ellos compran, kosher. Entonces, sí. ¿Por qué le llaman la carne kosher? Porque un judío que de verdad cree eso de la carne y la sangre, que era una creencia de ellos, y de verdad lo toman literalmente, nunca compra carne en una carnicería. Tiene un proceso especial, tiene que ser un experto de ellos el que le dé el tratamiento con el animal, la forma en que lo mata. Tienen después de que lo matan de una forma especial, tienen que lavarle de una manera especial, con todo un proceso. Tienen que ponerlo media hora en agua fría, después tienen que ponerlo aparte, una capa muy gruesa de sal, dejarlo prácticamente una hora ahí, después tienen que ponerlo inclinado, después que se escurra totalmente todo eso no lo hacen nunca los testigos de Jehová. En realidad, ni ellos mismos lo creen. Si uno es sincero, ni el mismo testigo de Jehová cree eso de no comer sangre, porque lo hacen. Y además, vamos avanzando más todavía. Si dicen, bueno, pero eso es otra cosa. No, tú me dices que las transfusiones de sangre no las aceptas. No, porque la sangre es mala. Pero sí permiten los trasplantes de órganos. Entonces, si permiten los trasplantes de órganos, cuando te trasplantan un órgano, ¿qué va a traer otra vez? Sangre, claro. Sangre, por supuesto. Entonces, los testigos de Jehová se empiezan a contradecir no solo con la Biblia, sino con lo que ellos mismos creen. Por eso hicieron creer a la gente que eso era un valor alto de Dios, cuando los engañaron realmente. No tenía nada que ver con el plan de Dios. Vamos a profundizar un poquito más. Las únicas 3 citas, y eso es bien importante que el católico lo sepa, solo lo digo en resumen, es el del libro, recuerden el de cómo responder a los testigos de Jehová. Esta parte la tengo que explicar a detalle, porque en muchos lugares que he ido, gracias a Dios, en ciudades y países, me he dado cuenta, y en los videos en internet casi no se explica. Y hay que explicarlo por qué dicen Hechos 15:20, absténganse de la sangre. Ya explicamos lo del Antiguo Testamento, que pertenecemos al Nuevo, no al Antiguo Testamento, no somos judíos. Jesús dice en Mateo 5:17, se me había olvidado dar esa cita, San Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley, sino a darle su plenitud. Entonces, no olviden nunca, Antiguo y Nuevo Testamento, arriba. San Pablo también dijo, Gálatas 3:23 al 26, la ley, el Antiguo Testamento, donde está lo de la sangre, era como una sirvienta que conduce al niño al maestro. Al llegar al maestro, la sirvienta ya no tiene autoridad. Otra vez, Nuevo Testamento. Ahora sí, en Hechos 15:20, ¿qué pasó? Primero, hermano, cuando un testigo de Jehová les diga eso, lo primero que hay que hacer es leer todo el capítulo 15, todo. La Biblia no es un libro de recetas, como para hacer un pastel o una comida donde 1, 2, 3, 4, 5 y la receta. No, es un error malísimo sacar citas así de la Biblia e informar algo. No, por eso se dice el dicho famoso, la frase, el texto fuera de contexto sirve de puro pretexto. Así que, ¿qué dice el Hechos 15? Te lo digo en resumen, es una historia buenísima. Dice en el capítulo 15 que en realidad lo que sucedió fue lo siguiente. En aquel tiempo solamente había cristianos de origen judío
o cristianos de origen pagano. No hay otra opción. ¿Qué pasaba? Si eran judíos, los judíos guardaban el sábado. No olvidemos, guardan el sábado. Los judíos no comen carne de cochino, de cerdo, de marrano, de puerco, como le llamen en cada país. Los judíos, por supuesto, no comían la sangre. Van tres cosas. Bueno, ahí están los judíos. Acá están los paganos. Los paganos, cuando llega el evangelio a un lugar y hay paganos, no les importaba nada de eso. La sangre, comida de puerco, de carne, chicharrón, lo que sea, moronga, no les interesaba. Ni sábado ni domingo, nada. Ellos vivían como querían. Pues, ¿qué pasa en aquel tiempo? Se convierten. Y por eso dicen Hechos 15 que empezaron a pelear. Porque solo piensen unos segundos. ¿Qué pasaba cuando empiezan a convivir juntos? Los judíos, ahora los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano, juntos en un lugar. Y van entonces, un sábado, imagínate, un cristiano que no había creído nunca nada en Dios, ni judío, ni nada, se le ocurre decirle a un cristiano que había sido judío por 50 años, te invito el sábado, vamos a comernos una carne de chicharrón, de puerco, va a estar muy buena la comida. No, el otro tiene 50 años creyendo que eso es malo. Empezaban a discutir, y de hecho dicen Hechos 15, discutieron, trataron de ponerse de acuerdo, llegó Pablo, llegó Bernabé, se puso la pelea fuerte y no llegaron a ningún lugar, porque eran años de estar así, viviendo. Se provocó la división, fueron a Jerusalén, y ahí están reunidos y hacen el famoso concilio de Jerusalén. Mira todo lo que pasó para llegar a Hechos 15:20. Y se para Pedro, como el primer papa que es, y dice, no hay que imponerles una carga más que esta. Y ahí es cuando sale el mensaje de Santiago, que era el obispo en ese lugar, que se abstengan de comer la sangre. ¿Por qué viene eso? Porque recuerden lo que estamos explicando. Había pleitos, divisiones. Había fricciones. Exacto. Para que no hubiera eso, entonces, se llama es una medida disciplinaria. Esto es buenísimo, que está en la Biblia. Son medidas disciplinarias. ¿Qué es eso? En una escuela. Ejemplo sencillo. Cuando 1, 2 niños se portan mal y la maestra dice, Juan y Pedro hoy no van a salir al descanso, recreo, ¿cómo le dicen allá en Colombia? Cuando los niños salen a jugar. Sí, el recreo. El recreo. Entonces sí. cualquiera entiende que fueron Juan y Pedro, no todos. Y al siguiente día cualquiera entiende que ya pasó eso. Es una medida disciplinaria, solo por un tiempo y para algunas personas. En la Biblia también existe eso. Eso es la sangre. Es una medida disciplinaria. Y por eso si lees Hechos 15, 20 al 28 dice, llevaron la carta. No es otro lugar, es la misma. Es la carta que hicieron, fueron Siria, Antioquía y Cilicia. Los 3 lugares. Por eso son solamente 3 citas en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo comprobamos que es una medida disciplinaria? Porque más adelante el mismo Pablo va a decir que eso ya no importa. Fue cuando dijo en 1 Timoteo 4:4, tiempo después, mira los años cuando sucede eso y los años cuando Pablo escribe, coman de todo hasta lo que se vende en las carnicerías. La señal perfecta de que en realidad era una medida disciplinaria. Y como el problema no es el testigo de Jehová solamente, es que el católico no sabe esto. Y por eso entonces siguen expandiendo esa mentira, esa creencia que tanto daña a las personas, porque no se han encontrado con un católico que les explique la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo que es una medida disciplinaria en la Biblia. Y en realidad lo que y eso es súper importante que lo toques, Martín, porque precisamente para eso pues están los libros, están las escuelas de formación, para que precisamente pues nosotros no sigamos con ese error o caigamos presa de estas personas que pues hay veces lo hacen sin intención porque ellos también cayeron, ¿ok? Y no tienen a nadie pues que los contradiga o que les diga algo, ¿ok?